Ok, gente, buenas noches. Jaime Lejaim, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Amén. Venimos de Shavuot y escuché o leí una historia que me gustó del Baal Shem Tov, cuyo Yortzeit fue en Shavuot. Cuenta que el nieto del Baal Shem Tov se llamaba Rab Baruch Mezibush. eh, Aunque era en los ojos de su Hasidim un gran rebe, él se consideraba completamente insignificante comparado con la grandeza de su abuelo, el Baal Shem Tov. Y uno de sus Hasidim, Rabbi Baruch se llamaba, perdón, Rabbi Baruch es Rabbi Baruch Mesh, uno de sus Hasidim que no dice el nombre, un muchacho dedicado, estudioso de Torah, temeroso de Dios. Dice, él estaba siempre pegado a su rebe, Rab Baruch Mesibush. Y una vez estaban viajando de regreso a Mesibush y se le ocurrió algo en la cabeza. Dice, ¿qué tan más grande y más asombroso puede ser el Baal Shem Tov que su nieto? Su nieto es increíble. ¿Qué tan más grande? Todo el mundo habla que es el Baal Shem Tov, el Baal Shem Tov, chamo. ¿Qué tan más grande puede ser que Rabbi Baruch él? Y bueno, se estaban acercando a la ciudad ya de Mezigush y el Hasid tenía que hacer sus necesidades. Y pararon un momento el carruaje, el Hasid se bajó, se metió en el bosque a hacer sus necesidades. Y cuando sale del bosque lo habían dejado. Rabbi Baruch le había dicho a la carroza que siga adelante y lo dejaron. Y bueno, no le quedó de otra que seguir caminando hacia la ciudad, que no estaba tan lejos. Pero hacía bastante frío y la primera casa que encontró se metió. Una casa con una mezuzá, se metió y vio que había adentro un señor bastante mayor estudiando Gemara, estudiando Talmud, hasta el punto que ni se dio cuenta que él había entrado. Hasta que por fin se dio cuenta el señor, le dijo, oye, ¿de dónde eres tú? Y le dice, oh, yo soy de Mezibus, de aquí estaba viajando de regreso con mi Rebe Baruch. Y él le dice, ¿quién? Rebe Baruch, ¿quién es ese? ¿Cómo que no sabes quién es Rebe Baruch? Él es el nieto del Baal Shem Tov. Ah, bueno, el Baal Shem Tov lo conozco, pero este nieto nunca lo he escuchado. Ay, pero déjame contarte una historia, le dice el señor mayor, de la grandeza del Baal Shem Tov. Cuando el Baal Shem Tov se vino a vivir aquí a Mezhibush, todo el mundo corría a verlo y a hablar con él. Pero yo decía, mira, yo estoy estudiando Torah, estoy siguiendo la palabra divina. No tengo que estarlo visitando, no voy a perder tiempo parando de estudiar para ir a visitarlo. Pero hice un sábado en la noche, en el verano, hacía mucho, mucho calor, muy intenso, y tuve que salir a caminar porque en la casa no podía, no aguantaba más. Y mientras caminaba y estaba pensativo, de repente me di cuenta que estaba muy cerca de la casa del Baal Shem Tov. Y sabes que, mira, ya paré de estudiar, ya estoy aquí, vamos a entrar y vamos a conocer al famoso Baal Shem Tov. Y entonces entró y ve al Baal Shem Tov sentado en una silla y está rodeado de un grupo de mujeres que le están contando todos sus problemas y él está respondiendo preguntas a cada mujer. Y yo me dije, ¿qué es esto? Este es el gran Baal Shem Tov, una persona que debería estar todo el día estudiando Torá y rezando y está hablando con mujeres aquí y hablando vanidades, no entiendo. Entonces me fui y me fui al Beit Midrash. Y dice que ya que estoy por aquí, déjame pasar por el Beit Midrash. Y cuando entré al Beit Midrash, de repente vi un hombre que estaba rezando con mucho fervor, lamentando el exilio y la destrucción del templo, pronunciando las palabras que se dicen típicamente en el Tikkun Hatzot desde las profundidades de su corazón. Y yo, wow, ¿quién será este hombre? Y me acerqué a verlo por delante. Y yo dije, ¿qué? ¿El Baal Shem Tov? Ya va, pero si lo acabo de ver en su casa. Se fue corriendo a la casa del Baal Shem Tov, abre la puerta y ahí está el Baal Shem Tov con el grupo de mujeres. Se fue corriendo al Beit Midrash y ahí está el Baal Shem Tov rezando profundamente. Y entonces, aunque yo no podía entender lo que estaba procesando, quedé completamente asombrado y me di cuenta de que no es por nada que al Baal Shem Tov lo llaman el hombre sagrado.
El señor estaba en dos lugares a la misma vez. No lo podía creer. Eh, y el alumno de Rabbi Baru se dio cuenta que al final su Rebbe, el nieto del Baal Shem Tov, lo había dejado tirado ahí en el bosque para que tuviera esta experiencia, pudiera hablar con alguien y pudiera apreciar la grandeza del Baal Shem Tov y dejar de hablar y juzgar negativamente a los demás. Nice story de Baal Shem Tov, tangencialmente conectada con lo que vamos a hablar hoy. Ok, hoy vamos a ver una carta del Rebbe, no dos, una sola. Entonces, potencialmente, si no interrumpen, no hablan, no preguntan, el shiur puede que sea un poco más corto que otras semanas, pero bienvenidos a interrumpir, comentar y hablar. Dice la carta de el Rebbe. Baruch Hashem, Brooklyn, New York, 11 de Shvat, 1956. Inicios de 1956. Shalom Ubrajá, saludos y bendiciones. Sabemos que cuando empieza Shalom Ubrajá es una carta para un hombre. Y escribe el Rebe. De vez en cuando yo le pregunto a Rabbi Yaakov Ben Zion Yurkevitz acerca de cómo están las cosas contigo y con tus actividades. Es decir, allá hay un rabino que se llamaba Rabbi Yaakov Ben Zion Yurkevitz, que el Rebbe le escribía a él a preguntarle acerca de cómo está tal persona y cómo están sus actividades. En donde teoría de actividades se refiere, o típicamente se refiere a algún tipo de actividad comunitaria. Y años después, Rabbi Yurkevitz cuenta que él nunca supo de la existencia de esta carta que fue escrita en 1956 hasta que fue impresa en los libros de cartas del Rebbe a finales de los 80 y principios de los 90. Pero eso es lo que le escribe el Rebbe a este señor. Dice, él me ha informado, o sea, Rabbi Yurkevitz me ha informado a mí acerca de ti, ¿de qué? De lo que tú le has comentado y le has escrito acerca de tu estado mental. O más precisamente, no tu estado mental, sino tu nefilat haruach. Cómo se ha caído tu espíritu. Y de cómo le escribes a este rabino acerca de tu condición espiritual. Como que le dice, mira, también me ha contado que tu estado de ánimo está muy mal, de que se te ha caído el ánimo, se te ha caído el ruach, se te ha caído tu vitalidad, de que estás desanimado y que al parecer por fallas espirituales te sientes muy mal, te sientes sin fuerza, te sientes desganado, te sientes decaído acerca de ti mismo, decepcionado contigo mismo. Y no hay que ser adivino para saber de que con esta introducción el Rebbe va a buscar cómo probablemente levantar los ánimos de esta persona o de este señor. Y sigue el Rebbe y dice, en temas como este hay una enseñanza de mi venerado suegro, el Rebbe, hablando del Rebbe anterior, de bendita y santa memoria, que fue o que es el Nesí Israel, el líder de Am Israel. Hay una enseñanza conocida. O sea, hay un dicho conocido de el Rebbe anterior, que dice que el dicho dice que la prohibición de la Shon Hara, de la lengua negativa de hablar mal, aplica no solamente acerca de hablar mal acerca de otro, sino también aplica la prohibición de la Shon Hara acerca de hablar mal de ti mismo. Y está prohibido, dice, hablar mal de ti mismo. Y cuentan que en verdad esto es algo que el Rebbe escuchó directo en una conversación con su suegro. Dice que, o sea, obviamente el Rebbe cita a cada rato a su suegro, pero cita típicamente una sijá, un discurso, un fabrengen, una carta. Pero aquí en verdad esto se lo dijo personalmente uno a uno el Rebbe anterior al Rebbe. ¿Y cómo fue la historia? Dice que el Rebbe anterior estaba recibiendo gente en Yehidut, en reuniones privadas. Y cuando salió, hubo una conversación Rebbe a Rebbe to be. Y le cuento, oye, me vino este señor y estaba hablando muy mal de sí mismo, muy mal.
y le tuve que explicar que la Shonara también aplica a ti, que no puedes hablar mal de ti, que esto está prohibido. Imagínate estar ahí en la pared escuchando una conversación del rebe anterior con el rebe, ¿no? Y entonces es conocido esta enseñanza. Y aquí viene el fun fact. El fun fact lo puse en la promo por WhatsApp del Shiur. En el vigésimo, para hablar bien, el vigésimo libro de las cartas del Rebe, hay más de 30, pero en el número 20, cuando lo publicaron, publicaron un índice. Se llama un mafteaj, un índice de temas. Entonces tú puedes buscar alfabéticamente temas y te dice qué cartas hablan de cada tema. Y si buscas la palabra, la frase, la Shon Hara, está en el índice. Y si cuentas cuántas cartas hablan acerca de la Shon Hara en los primeros 20 libros de cartas, los primeros 20 libros de cartas tienen más, si leí bien, más de 7.000 cartas. De esas 7.000 cartas, hay 18 cartas que hablan de la Shon Hara, lo cual ya de por sí es sorprendente. La Shon Hara es un tema que en otros círculos es hablado y otra vez hablado, y la Shon Hara, y la Shon Hara, y cuida la lengua, y cuida la lengua. Y aquí en las cartas del revés, solo 18 de las primeras 7.000 cartas, menos de un 0,2% hablan de la Shon Hara. Pero más sorprendente que esa estadística es que 12 de esas 18 cartas hablan acerca de no hablar la Shon Hara de ti mismo. O sea que en verdad la mayoría de las veces que el Rebe menciona la Shon Hara en cartas, está indicándole a la persona de que está prohibido hablar mal de ti mismo, de que la misma lógica que aplica de no hablar mal de otro, también aplica acerca de no hablar mal de ti mismo. Anyways, fun fact. Entonces, le dice eso al revés. Es conocido lo que dijo mi suegro, que no puedes hablar mal de ti mismo. Y esto también es conocido de las palabras del Rambam de Maimónides, donde Maimónides hace una distinción entre dos conceptos, el Lashon Hara y el Motzi Shem Ra. Literalmente, Lashon Hara significa lengua negativa o habla negativa, y Motzi Shem Ra es el que saca un nombre malo, un nombre negativo. Y el Rambam explica que la Shonara aplica incluso cuando estás hablando la verdad y en especial cuando estás exagerando o estás yendo más allá de una exageración. Vamos a unpack un poquito esto. Entonces, primero que todo, la Shonara, yo sé que me lo han escuchado decir, pero es importante decirlo. La Shonara no significa decir mentiras de alguien. La Shonara significa hablar mal de alguien y eso incluye especialmente hablar mal verdades de alguien. ¿Sí? Pero esto es sí, no hables la sonará, pero esto es verdad. Sí, sí, es verdad, perfecto. Es verdad y también es la sonará. El hecho de que algo sea verdad no implica que no es la sonará, que no es no, igual estás hablando mal de alguien. Entonces la sonará incluye, por supuesto, y está full enfocado en cuando hablas la verdad negativa de alguien. Mientras que Motzi Shem Ra es como que sacas un mal nombre, le causas a alguien que tenga un mal nombre, y eso sí se refiere a cosas que no son verdad. Estás haciendo, esta persona es no sé, es mentira. Y le estás causando que la gente lo categorice de una forma que es mentira. Es otra categoría de hablar mal enfocada en que estás adjuntando un mal nombre a alguien que no tiene nada que ver con él. Entonces el Rebbe dice que el Rambam aclara y habla de estos dos temas. Pero también dice, es peor todavía cuando exageras la verdad, cuando la floreas, la extiendes. O sea, estás hablando mal de alguien a lo que es verdad y lo exageras, lo extiendes, lo pones de una forma todavía peor de lo que es. Entonces, el Rebe, ¿qué le está diciendo tácitamente? Mira, yo no le estoy diciendo que lo que tú dices acerca de ti mismo no es verdad. No te estoy diciendo de que los fallos que estás reconociendo dentro de ti mismo no son verdad. Pero no está bien que hables así de ti. No está bien que andes hablando mal de ti. Y mucho peor que exageres. O sea, estás exagerando, sí, un poco el mal que tienes adentro. O lo malo que eres en X, Y o Z.
Y en una sijá, esto es muy, muy famoso, el Rebbe lo habla muchas veces, pero en una sijá el Rebbe explica que la Shonará, una de las razones que es tan malo hablar la Shonará, es porque lo que causa cuando tú hablas mal de alguien es que la mala cualidad que sí existe en esa persona, porque es verdad, esa persona es un ladrón, es un mentiroso, es lo que sea que estás diciendo que es, la mala cualidad que sí existe en esa persona se afinca, se afianza, se magnifica, se revela más. Al tú hablar mal de una persona acerca de una mala cualidad que tiene, haces que esa persona se le sea más difícil dejar de hacer esa cosa negativa, dejar de ser de esa forma. Porque el poder de la obra es muy, muy fuerte, es muy poderoso y por ende le estás haciendo daño directo a esa persona, más allá de que estás comunicando algo negativo de él, le estás causando que empeore esa cualidad. Y en este caso, cuando estás hablando mal de ti mismo, estás causando que tú mismo empeores, que a ti mismo se te haga más difícil dejar de hacer esta cosa negativa, dejar de tener esta cualidad negativa, dejar de hacer estas acciones negativas. Y entonces al hablar la Shonara, al hablar mal de ti, estás amplificando esas malas cualidades que estás describiendo y por ende lo estás empeorando. Estás empeorando la situación. ¿Se entiende? Good. Es más, dice el Rebe, y esto es el punto más importante, dice, en base a lo que está explicado en varios lugares de Hasidut, el Rebe trae este ejemplo que está en varios lugares de Hasidut y dice que para que una semilla que está plantada, que tú plantas en la tierra, pueda producir frutos, pueda producir lo que sea que va a producir, o que pueda salir un árbol con frutas, tiene primero que pasar por un proceso de ricabón. Ricabón es que se pudre, que se pudre. La semilla decae por completo y se nulifica, casi que deja de ser una semilla. El paso crítico de que una semilla se transforme en un árbol es que la semilla primero deja de ser semilla, se pudre y de ahí luego sale el árbol o lo que sea que vaya a crecer. Y luego empieza a crecer y coser y crecer de forma incremental. Esto es un mashal, un ejemplo súper típico en Hasidut, que para que la semilla produzca el árbol tiene primero que pudrirse. Porque la semilla tiene dentro de sí un potencial infinito de crecimiento. Como dice la frase, puedes contar las semillas en una manzana, pero no puedes contar las manzanas en una semilla. ¿Right? Si picas una manzana, puedes contar cuántas semillas hay. Pero ¿cuántas manzanas van a salir de esta semilla? Infinitas, potencialmente. Porque plantas eso, sale un árbol con 10 manzanas y esas 10 manzanas pueden plantar 10 árboles, contienen N semillas y pueden plantar más árboles y más árboles y más árboles. Entonces una semilla tiene un potencial infinito de crecimiento. Pero todo esto se activa luego de que la semilla se pudre, de que la semilla se nulifica, de que la semilla pasa por un proceso de bitul, de nulificación. Entonces, ese ejemplo es típico de Hasidut para hablar de muchas cosas. Pero aquí Rebbe trae algo nuevo al ejemplo. Dice, pero el hecho de que una semilla se pudra solo es una bendición si la semilla está colocada en tierra fértil, en tierra que es apropiada para plantar, para cosechar, para que crezca un árbol, etcétera. En tierra que está nutrida de la forma correcta, que la riegas con agua y que haces todo lo que tienes que hacer, ¿no? Para que la semilla se pudra y produzca bendiciones, tiene que estar en tierra fértil. Pero si tú pones la semilla sobre tu mesa y se pudre, ¿ok? Ahora, la semilla no va a producir nada y tampoco te queda semilla. No te queda nada. Se pudre la semilla, no hay semilla y no hay árbol y no hay crecimiento y no hay nada. En la mesa no va a crecer nada. Como que el crecimiento infinito potencial que viene en una semilla, que pasa a través de un proceso de nulificación de la semilla, solo funciona si hay tierra fértil. Entonces, Hasidut habla mucho, si tú estudias Hasidut de verdad, habla mucho de nulificación, de bitul, de que no somos nada, de que hay que matar el ego. Todo el lema
o todo el theme de Pesaj es la salida de Egipto, la matzá, quitar el ego, que no somos nada, etcétera. Pero todo ese proceso de nulificación solo te abre el potencial de crecimiento infinito si estás en tierra fértil. Si no, te deshaces y listo. Entonces, ¿cómo aplica este mashal? El Rebbe lo aplica de la siguiente forma. El Rebbe trae en esta carta una distinción que está explicada eh, en, en detalle en el capítulo 31 del libro de Tania. Ahí el Alter Rebbe hace una distinción, dice aquí el Rebbe, entre dos conceptos, el concepto de atzvut y el concepto de merirut. Atzvut y merirut. Merirut literalmente significa amargura, o a veces la gente lo relaciona como con frustración. Y atzvut de atzev viene de tristeza o de depresión. Y el Alter Rebbe explica en Tania cuál es la diferencia entre merirut y atzvut, entre amargura y tristeza, entre frustración y depresión. Explica merirut, la amargura, la frustración, te motiva a hacer algo. Estás en una situación negativa, con un sentimiento negativo, pero you want to do something about it. Quieres salir de ahí. Quieres que se te quite la frustración. Quieres quitar la amargura. Mientras que atzvut, que es la tristeza y la depresión, es algo que te congela, te paraliza, te despoja de tus capacidades, te deja sin ningún movimiento hacia arreglar lo que sea que te está causando la tristeza y la depresión. Entonces son dos palabras que uno podría confundir, pero son muy distintas. La amargura y la depresión. Ambas son emociones negativas, pero una, aparte de que te quita el futuro, perdón, una aparte te quita el futuro y la otra mejora el futuro. Una es tierra fértil para plantar una semilla. La persona termina de una forma nulificado por la amargura, pero de una forma que aquí va a haber un crecimiento. Mientras que la otra es como que se pudra una semilla en una mesa, no sale nada, no hay movimiento, no hay mejora. Entonces tú eres la semilla y te estás desbaratando. ¿Es bueno desbaratarse o es malo? Depende, depende. Si te estás desbaratando, pero con amargura, con merirut, con frustración, va a salir un árbol. Pero si estás desbaratándote en una depresión, no va a salir nada bueno de ahí, nada productivo. Y la prueba, dice el rebel en la carta, ¿cuál es la prueba de saber, bueno, cuál tengo? No sé qué tengo. ¿Tengo amargura o tengo depresión? No sé cuál tengo. Es la prueba para uno no autoengañarse y poder discernir la naturaleza verdadera de este, de esta acción de estarse pudriendo y nulificando, es el resultado que produce. Muy fácil. Si no estás seguro que tiene, si no tienes, estás seguro si tienes meriruto, atzvut, si tienes depresión o amargura, y no sabes si tienes la semilla en tierra fértil o tienes la semilla en una mesa, solo tienes que fijarte en los resultados que produce. Si los resultados que produce es congelamiento, enfriamiento y nada, ya sabes lo que es. Si el resultado que produce es una motivación a no quiero estar así, quiero mejorar, no quiero estar así mal, then es amargura. Entonces, si el espíritu bajo con el que estás te lleva a un incremento en temas de judaísmo, por ejemplo, entonces esto, por supuesto, es una semilla que se está pudriendo, pero que está trayendo crecimiento. No solo crecimiento, sino crecimiento desproporcional, porque de una semillita sale un árbol que produce más semillas y más semillas y más semillas. Pero si estos espíritus bajos te causan debilidad o incluso te llevan a dejar de hacer cosas, entonces es un decaimiento de la segunda categoría, de la categoría de depresión. Y la analogía, dice el Rebbe, es clara. Si te motiva esto a crecer en judaísmo, ¡pum! You're a winner. Nadie quiere estar amargado, nadie quiere estar frustrado, pero si ya estás ahí, hay un potencial de un beneficio grande, de un crecimiento grande.
Ese es el mashal que trae el Rebbe. Si no estás contento con cómo estás, ok, asegúrate que te genera frustración para que sea como un fosforito. No sé si en otros países que no son Venezuela entienden fosforito. Quique, ¿entiendes fosforito? Yo sí. Ok. Para que sea como un fosforito que, que te impulsa a mejorar. Y bueno, quería mencionar esto al principio, no es parte de la carta, pero quería dedicar este shiur a una muchacha que falleció hace unos días, Razel Leiber, una muchacha de 23 años con una complicación en un embarazo y que fue madre de mis dos hijas por los últimos 6 años, pero que el bebé sí está vivo, no en condiciones excelentes, pero también dedicar el shur para la refuah shleima de Tinok Hakohen Ben Reisel. Eh, 100% una situación que genera sentimientos negativos que no queremos, pero que si ya los tenemos, mejor que sean de frustración y amargura a que sean de depresión y eh, ausencia de actividad. Ok, Lejaim para eso, Lejaim. Bueno, el Rebe dice, ese es el mashal, ese es el ejemplo. Y luego le dice, debes asegurarte de establecer tiempos fijos, horarios fijos para el estudio de Hasidut. Y cuando digo fijos, me refiero a que estén fijos en el tiempo, o sea, en el horario, y fijos en tu alma, en el compromiso que tienes con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre un horario de estudio fijo en el tiempo o fijo en tu alma? Traen una historia del Tzemach Tzedek que lo explica. El Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Chabad, una vez vino un Hasid a hablar con él y le preguntó el Tzemach Tzedek, ¿estás estudiando? ¿Tienes momentos fijos de estudio de Hasidut? Y el Hasid le dijo, sí, claro, rebe, sí. Y le dice, ok, pero ese momento está fijo en el tiempo o fijo en tu alma, ¿no? Kabua Bisman o Kabua Benefesh. El Hasid le dice, no sé, rebe, tengo tiempo fijo, no sé si es en el tiempo o en el alma, no sé. Dice, tranquilo, yo te voy a ayudar a descifrarlo. Y le pregunta, ¿cuánto dinero tienes ahorrado? Era un señor humilde, le dice, bueno, tengo como 100 rublos, son todos mis ahorros de toda mi vida lo que he logrado ahorrar, 100 rublos. Ok, le dice, mira, ¿qué pasa si alguien viene y te dice, te voy a duplicar tus ahorros? Te voy a dar 100 rublos más, pero para de estudiar. Quita tu hora de estudio. ¿Lo harías o no? Y el Hasid dice de una, no lo haría, Rebe, ¿no? Yo no voy a dejar de mi hora de estudio, mi estudio es fijo, yo no lo voy a dejar. Ok, pero ¿qué pasa si te dicen, ok, o me das todos tus ahorros o no te dejo seguir estudiando? ¿Pagarías todos tus ahorros, tus 100 rublos, para seguir estudiando? Y el Hasid titubeó. El Hasid no respondió rápido. El Tzemach Tzedek le dijo, mira, Shkoyach, tienes estudio fijo en el tiempo, pero no en tu alma. Tienes un horario fijo, pero tu compromiso no está a nivel del alma. Y entonces le dice el Rebe a este muchacho o a este señor que está pasando evidentemente por un momento de sentimientos decaídos, que no está claro si son de amargura o depresión, de que aparte debería establecer momentos fijos de estudio de Hasidut, que no solo sean fijos en el tiempo, sino fijos en el alma, inamovibles, inamovibles. Así como duermes y almuerzas, ¿no? Entonces también estudia Hasidut. No que, bueno, hoy tengo otra cosa, no, hoy me salió uno, se me complicó, se te complicó, ok. ¿Y por qué no se te complicó ayer almorzar o dormir? Porque hay que almorzar y dormir, ¿no? Ok. Y termina diciéndole, y luego seguro vas a llegar al cumplimiento de la frase que dice, Ibdo et Hashem besimcha, vas a poder servir a Hashem con alegría, porque vas a poder transformar estos sentimientos negativos en algo positivo. Y el Rebbe termina diciéndole, te doy una brajá
para que me des buenas noticias en todos estos temas. Que no es menor cosa. El Rebe le da una brajá de que pueda reportar buenas noticias en su próxima carta. Entonces, Lejaim, no hables mal de ti. No hables mal de ti. Busca cómo mejorar sin potenciar tus malas cualidades. Transforma cualquier tristeza en amargura y frustración para que tengas una semilla en tierra fértil que Dios mediante va a crecer infinitamente. Igual que se cumpla para ti y todos nosotros la brajá del Rebe de que tengamos buenas cosas para reportar, incluyendo que podamos reportar y mandar por WhatsApp un video de cómo el Beta Mikdash está bajando a su lugar definitivo con la llegada de Mashiach Sidkeinu Bimheira B'Yameinu. Lejaim, Lejaim. Amén. Any Amén. questions? Ay, ¿Alguien quiere decir algo malo de sí mismo? Oh, you're good. Está buena la explicación de la diferencia entre las dos. Thank you. Si quieren estudiar más de eso, capítulo 31 de Tania. Y si llevan a estudiar el 31, probablemente tienen que estudiar un poquito antes también para tener mejor contexto. All right. Buenísimo. Gracias, Bueno, Dani. guys, thank Buenas you very noches a much. todos. Dale a todos. Buena semana, buenas noticias. Para adelante. gracias, Dani. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.